Muy buenas tardes, les habla Facundo Molina de MoleFX. Les doy la bienvenida a una nueva semana de trading, también a un nuevo mes. Comienza ni más ni menos que el mes de junio. Y lógicamente un mes de junio que, como suele suceder en las primeras semanas, tenemos importantes datos del calendario económico en momentos, lógicamente, que se estiman movimientos con cierta volatilidad en estas condiciones nuevas que nos está marcando ni más ni menos que el COVID, que ha llegado parecida para quedarse por un tiempo y está teniendo lógicamente sus consecuencias en las diferentes economías a nivel mundial. Como les mencionaba recién y a los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina y hace unos cuantos años me he acercado al mundo del trading, exactamente en el año 2001-2002. Hice mis primeras incursiones, en el 2003 abrí mi primera cuenta en Real y en el 2005 conformé MoleFX con el objetivo de compartir conocimientos y brindar cursos y seminarios a aquellas personas que deseen tener mayor información al momento de tomar decisiones y, por qué no, hacer del trading una profesión rentable en el tiempo. En este momento y junto con XM nos hemos puesto como objetivo tratar de dar la mayor cantidad de información para que aprendan, para que se capaciten y para que lógicamente traten de tomar decisiones correctas en los mercados financieros. Así que en esta nueva semana, que comienza exactamente hoy, 1 de junio, vamos a compartir un poco de qué manera, ¿no? Estamos hablando lógicamente de lo que sucedió hoy y ni más ni menos lo que sucedió en el pasado mes de mayo que acaba de cerrar. Una nueva jornada que parece no querer detener el ánimo alcista en Wall Street, el mercado americano, con presencia de menor volumen en los mercados generales. Lógicamente, varios países de Europa se encontraron con sus plazas financieras cerradas en esta jornada. Sin embargo, nuevamente, y después de concluir mayo con una importante ganancia mensual del 4%, el Standard & Poor's 500 vuelve a subir posiciones y concluye en positivo. Este indicador, por varios conocido como quizás el principal indicador mundial, cotiza por encima de 3.060 puntos, a tan solo un 10% de su máximo histórico de mediados de febrero, donde llegó a cotizar cerca de los 3.400 puntos, exactamente en 3.393. El Nasdaq de tecnológicas, como decimos por aquí, también avanzó, alcanzó los 9.560 puntos y estuvo y está muy cerca de ese máximo histórico, ese récord que conformó muy cerca de 9.838. También hablando un poco de la jornada de hoy, de lo que sucedió, sobre todo desde el calendario económico, conocimos en esta apertura de datos de relevancia desde los Estados Unidos al ISM de manufacturas del mes de mayo, el PMI elaborado por el Instituto ISM, que repuntó hasta los 43.1 desde los 41.5. Muestra una mejoría menor por la esperada, lógicamente menor por la esperada, se esperaba un 43.6, sin embargo todavía se encuentra en terreno de contracción. Este índice, desarrollado por los gerentes de compras del sector de manufacturas de Estados Unidos, a través de una encuesta que se realiza, todavía sigue por debajo de los 50 puntos, que es el nivel a tener en cuenta donde se conoce expansión en el sector frente a contracción. Por lo cual, podríamos decir de alguna manera en este indicador, como otros tantos que están sucediendo en la actualidad, que pareciera que están mostrando mejorías, pero se encuentran en niveles muy bajos o niveles que están mostrando una dura realidad que está atravesando claramente en los Estados Unidos. En otros mercados, el oro volvió a ceder posiciones luego de alcanzar niveles muy cercanos a los $1.750 la onza, retrocedió una buena cantidad de dólares, llegó a cotizar en 1.735, 36 y luego desde allí volvió a superar posiciones. Importante destacar lo que viene sucediendo con el petróleo, más allá que también se dio en la jornada de hoy, nos referimos al West Texas Index, el que es utilizado como referencia en los Estados Unidos, ni más ni menos
¿sí? Cayó un 0,6% hasta los 35,26 dólares el barril. Pero la nota de color y lo importante que queremos mencionar es que cerró el mes de mayo pasado con una ganancia cercana al 90%, que no es ni más ni menos que la mayor en su historia. ¿Bien? Perfecto, sin preguntas ni comentarios. Bueno, mejor. Estamos siendo claros y eso es importante. Vamos a este segundo módulo donde analizamos el calendario económico de relevancia. Solemos mencionar que la primera semana de cada mes suele ser una de las semanas de mayor impacto. ¿Y a qué se debe? A que se conocen varios datos de relevancia, sobre todo de algunas entidades bancarias centrales de los principales países, como también los datos de empleo desde Estados Unidos y Canadá. En una jornada, sí, que como mencionamos recién, hemos conocido el PMI de manufacturas en el día de hoy en Estados Unidos como dato de relevancia. No tendremos datos de impacto en la apertura de la sesión asiática europea que comienza en un ratito nomás y nos deberemos enfocar a dentro de unas horas, 0:30 AM, siempre hablando de horario Nueva York, se conocerá en esta apertura de datos relevantes de algunas de las entidades bancarias de importancia desde Australia los tipos de interés, que como bien sabemos se espera no se modifiquen y la Reserve Bank of Australia a las 0:30 AM del nuevo día en horario Nueva York dará su información que podrán seguir y sobre todo tener en cuenta aquellos que operan al dólar australiano en el mercado Forex. En una jornada que no tendremos grandes datos de impacto, este día martes 2, seguramente el día de menos impacto seguramente en los mercados, no quiere decir de menos movimientos, por favor, sí de menos impacto del calendario económico, se conocerá 8:30 por horario PM o 20:30, como quieran decirlo, el Producto Bruto Interno también desde Australia. Así que seguramente aquellos atentos que operan el dólar australiano tendrán oportunidades, sobre todo con posibles movimientos en el inicio de la jornada y sobre el cierre de la misma. Vamos a centrarnos en la siguiente jornada, el miércoles 3, donde comienza la reunión del G7 durante la jornada, lo cual hacemos mención, más allá de que no haya un horario de publicación de algún dato, de algún discurso de alguno de los miembros más importantes, sin embargo, en ciertas oportunidades suelen producirse filtraciones de información y esto puede impactar en los mercados. Por eso hacemos mención. Ahora sí, desde las 7:15 AM conoceremos el dato de empleo, el cambio en el empleo no agrícola producido por el Automatic Data Processing a las 7:15 AM, horario Nueva York. Este dato es tenido en cuenta sobre todo para anticipar la cifra oficial que se conocerá el día viernes y, como solemos visualizar, mueve los principales pares y todos aquellos activos que coticen con moneda dólar. Más tarde, 1:45, desde Canadá y desde Estados Unidos tendremos datos en simultáneo. Segunda entidad de relevancia, nos referimos al Banco de Canadá, al Bank of Canada, nos dará a conocer, quiero decir, los datos de interés a las 9 AM, que tampoco se esperan con cambios. En el mismo momento se conocerá el PMI, pero en este caso de servicios, en los Estados Unidos. Jueves 3, ahí tengo algunas preguntas. Aquí me dice Alejandro respecto al horario. Nosotros hablamos siempre horario del este, horario Nueva York. Todos los horarios que ustedes están observando es horario del este, horario Nueva York. Recién hablábamos de los datos del día martes y el día miércoles. Hacíamos referencia a los datos desde hora Nueva York. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más en los 2 días que tendremos importantes impactos en los mercados. ¿Cuál es la cita a esperarse, sobre todo del viejo continente? Y a las 6:45, desde el Banco Central Europeo se conocerán la decisión de los tipos de interés, tercera entidad en brindar su información en la presente semana, la cual no tiene mucho
margen de maniobra. Desde ya conocemos todos, y si no lo conocen, con gusto les informo, el Banco Central Europeo tuvo una política de reducción de los tipos de interés y en este momento se encuentran los tipos cercanos a cero, por lo cual esta situación actual no tiene mucha maniobra para reducir los tipos, más allá que en alguna oportunidad se han visto tipos negativos, por lo cual no se esperan cambios, por lo que el dato fuerte y la hora importante a tener visualización de los mercados será a las 7:30. ¿Por qué? Porque en simultáneo, desde la eurozona, se brindará la conferencia de prensa de la mandataria de esta entidad central, hablamos de Christine Lagarde, y en simultáneo, a las 7:30 am, se conocerán los pedidos de subsidio por desempleo en los Estados Unidos. Dato que sumado al del día anterior, nos referíamos al ADP, nos va a servir para poder predecir qué puede llegar a suceder el día viernes. Algo importante que está sucediendo en el dato de empleo, como también en otros datos que mide la actividad económica en los Estados Unidos y en otros países. Se están presentando en las últimas jornadas datos un poco mejor a los esperados, por lo cual es considerado bueno, o los medios que indican en color verde cuando es positivo, nos dicen que el dato fue mejor que el esperado. Sin embargo, y es importante tener en cuenta, el panorama actual es muy malo y de hecho, para los que no están al tanto de los datos, por ejemplo, de subsidios por desempleo, ha pasado en el último mes de subir desde los 200.000 pedidos semanales a los 6 millones. Y en estos momentos se ha reducido bastante este número, lo cual muestra una mejoría, una recuperación. Sin embargo, está muy lejos de esos 200.000. Se estiman cerca de 2,5 millones, 3 millones que puede llegar a ser el número. Y si es un poquito menos, es tomado bueno, pero no estamos hablando de 200.000 nuevamente ni de 300.000. Estamos hablando de números 10 veces más grandes, por lo cual claramente nos está mostrando cuál es la realidad actual y más allá que se esperan ciertas mejorías a partir de que se empiecen a abrir ciertas actividades, también es cierto que hay otro sector que está esperando o no descarta una posible nueva ola de contagios, una nueva ola de personas que se vuelvan a recontagiar también y un nuevo efecto nada bueno para los mercados. Dicho lo anterior, vamos ni más ni menos que quizás al día de mayor impacto, por lo menos a nivel mensual y sin duda a nivel semanal. ¿Por qué? Porque a esas 7:30 am que le hemos puesto con el color verde, se conocerán datos de empleo tanto desde Canadá como en Estados Unidos. Así que aquellos que operan el dólar canadiense versus el dólar americano en el mercado Forex, atentos porque tenemos movimiento desde las dos naciones. Se conocen los datos de cambio en el empleo en Canadá y también la tasa de desempleo, la cual hay que ver cómo es el movimiento entre el dato esperado y el previo, el dato real, lógicamente, y el esperado. Y en estos dos datos se conocerá cómo finalmente puede impactar y cómo va a impactar en el dólar canadiense. Pero por otro lado, y acá sí hago mención y me voy a centrar, nos encontramos con el famoso NFP, No Farm Payroll, dato que ha calmado el movimiento y el impacto en los mercados en los últimos meses y en los últimos años, pero aquellos que venimos viendo el mercado desde hace mucho tiempo, era el dato de esperarse mes a mes porque nos daba importantes movimientos y grandes recorridos en los mercados previo y luego de su publicación. En este momento nos encontramos con nóminas que se esperan sean mejores a las esperadas, pero estamos hablando de nóminas que vienen destruyendo el empleo en vez de creación como estuvo ese ciclo desde el 2009 hasta el 2020, casi 11 años de creación de empleo en los Estados Unidos y tasas de desempleo cercanas al pleno empleo, hablamos de un 3,5, luego de haber tocado el 10 y el 11% en aquella crisis hoy un poco más lejana del 2008 y 2009, pero nos estamos encontrando que ahora la previsión son 2 dígitos, ¿sí? Entonces, es bueno que en vez de sea 18 salga 17,5 y es medio punto mejor del esperado, pero es muy malo respecto a la estadística histórica de los Estados Unidos. Así que mucho cuidado al operar previo y sobre todo post
publicación de los datos de empleo el día viernes. Como hacíamos mención recién, puede que haya movimientos acorde o también movimientos inesperados que nos puedan dañar nuestra cuenta de trading. Bien, voy a acercarme a algunas preguntas luego de todos estos comentarios que les voy brindando. Por favor, si hay dudas, les agradezco que me pregunten, sobre todo respecto a lo que sucedió hoy, a la actualidad y también a todos los datos económicos que venimos compartiendo con ustedes. Aquí me dice Julio, pero esos datos al parecer no le afectan al dólar porque siempre está igual. Me gustaría, Julio, que me cuentes cómo el dólar siempre está igual. El dólar permanentemente se está moviendo y de hecho se viene moviendo de una manera bastante importante en los últimos días. Por ejemplo, en monedas como la libra esterlina, con el euro también, en los últimos días también está teniendo importantes movimientos sobre el franco suizo, ni hablar de las monedas oceánicas. Así que hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque estos datos probablemente nos den movimiento durante la publicación, antes de la publicación, minutos antes, y en estos momentos, porque los mercados ya se preparan a los datos que están por publicarse, por lo cual los movimientos arrancan unos días antes. Bien. Aquí Dani me acerca otra pregunta mientras voy esperando otras. En el caso del USD CAD o el LUNI o el dólar americano versus el dólar canadiense, para los datos del día viernes, ¿podrías explicarnos de qué manera interpretamos los datos para una posible compra o venta? Sí, te los voy a explicar, pero lamentablemente esto no es un caso de matemática exacta, no es que 1 más 1 es 2 en los mercados financieros. Bien, y de hecho me voy a tomar el atrevimiento de visualizar la previa y poder visualizarla en tiempo, ¿cómo se llama? Todos en forma conjunta. Voy a cambiar la pantalla. Van a encontrar en este momento que voy a ir a uno de los sitios que más utilizo para analizar los datos desde el punto de vista del calendario económico, y nos referimos a ni más ni menos que forexfactory.com. Allí pueden visualizar que se brindan lógicamente en el calendario los datos y los números previos. En el caso de Canadá, el cambio de empleo y la tasa de desempleo brinda los datos pasados, pero todavía no brinda los forecasts o los pronósticos. En el caso de Estados Unidos, sí. Fíjense que en el cambio, las nóminas de empleo no agrícolas, ¿sí? Fíjense, no solamente el dato previo versus el esperado por el mercado, sino que si uno abre la parte del directorio puede analizar lo que viene sucediendo en las últimas publicaciones. Es una publicación que se realiza en forma mensual los primeros viernes de cada mes. Fíjense que en enero, en febrero podemos abrir un poco más. Veníamos con datos generalmente positivos o negativos. ¿Por qué? Los verdes implica que son datos mejores al esperado. ¿Sí? Pero fíjense que son todos datos positivos. Y son positivos más o menos parejos, 200.000 nuevos puestos que se han creado, 273, 225, 145, aparecen rojo porque se esperaba una creación mayor. Pero si sigo abriendo todo esto, vamos a ver creación de empleo en mucho tiempo. ¿Sí? Acá un dato aislado de marzo, pero generalmente ¿sí? La creación de empleo viene en forma continua y constante desde el 2010. Ahora, fíjense lo que pasó el 3 de abril de crear 273.000 y esperar una destrucción de empleos de 100.000, hubo una destrucción de empleos de menos 700.000, 7 veces por encima de lo esperado, y un número visto que no tengo recuerdo de haber visto una destrucción tan grande en los Estados Unidos. Este dato debería ser perjudicial en principio para Estados Unidos y para el dólar. No quiere decir que el impacto sea inmediato, porque muchas veces los dicen los analistas posteriores que el dato ya estaba descontado, lo cual a veces no creo que es cuando uno lee este tipo de informaciones, la realidad es que buscan contentar a público que desconoce, porque la realidad es que uno trata siempre de buscar una explicación de por qué suceden ciertas cosas, pero la realidad es que esto no tiene vuelta atrás, ¿sí? O sea, esto es así y vino para quedarse. Y fíjense lo que esperamos ahora, de 700.000 destrucciones a 20 millones.
Ahora, se esperaba menos 22, entonces como fueron 20, ¿es positivo? ¿O es bueno? Y fíjense, ¿sí?, que para este viernes, que es el dato de arriba, vamos a cerrar lo anterior para no marearlos, ¿sí?, se esperan el dato previo fue una destrucción, como decíamos, de 20 millones, y ahora se esperan 8 millones, por lo cual, lógicamente, que es un dato mucho mejor del esperado. Entonces, hay que ver, porque acá juega no solamente el dato previo, sino el esperado, sino, lógicamente, el real y su relación con los anteriores. Pero como también se conocerá la tasa de desempleo, y la cual se espera con una importante suba, volvemos a lo mismo, vemos los datos anteriores, fíjense en que hasta abril venían del 3,5 al 4,4, casi subió un punto y fue una locura, pero luego pasó al 14,7 y aparece en color verde porque se esperaba el 16. Y ahora se espera el 19,5. Entonces, si sale 18,7, ¿es bueno? Estas son las cosas que quiero a ustedes mencionarles. Y respecto a la pregunta que me decías recién, Dani, por un lado tenés los datos de empleo en Estados Unidos y por otro lado lo de Canadá. Entonces, ¿qué pasa si los dos son buenos? ¿Sube el canadiense y sube el dólar? ¿Cuál va a fortalecerse más respecto al otro? En este caso, hace más difícil poder tomar decisiones en base a la publicación de un dato. Sin embargo, no quiero descartar que hay gente que estudia estos datos, estudia su reacción en el tiempo, ha hecho modelos matemáticos con probabilidades que pasa cuando uno se aleja más o menos del esperado al real, y en base a esos datos modelizados saca conclusiones y toma decisiones tras la publicación. Por lo pronto, y a modo simple y sencillo, ya que muchos de ustedes son gente que se está introduciendo al mundo del trading, datos mejores a los esperados desde Estados Unidos fortalecen al dólar. Datos mejores a los esperados desde Canadá fortalecen al dólar canadiense. Bien, espero haber respondido, Dani. Perfecto, vuelvo nuevamente a las preguntas, que son varias. Aquí Mario me dice, disculpa, ¿en qué afectó que haya pasado lo de la Casa Blanca al dólar? Si me ayudas, ¿a cuál de los hechos últimos haces mención? Con gusto. Aquí hay gente que me dice que no me escucha. ¿Me pueden confirmar si están escuchándome bien los que están presentes o es solamente esta persona? Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los que se toman el tiempo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias, porque la realidad es que quedar solo hablando no es lo más alegre. Vamos con las más preguntas. Lautaro nos dice, yo tengo una duda con el dólar yen. La semana pasada y la anterior hubo datos muy malos de Japón y sin embargo parece que no puede romper el 107.80 y hasta por momentos estuvo cerca de los 107. Lo que estás observando es la realidad. Y déjame decirte algo importante que lo he compartido en alguna que otra webinario último, una de estas sesiones, quiero decir. Los datos fundamentales explican en el mediano o en el largo plazo lo que sucede. Lo que pasa es que es un modelo muy complejo. Si yo tuviese que analizar cuál de los datos está siendo más fuerte que otro, datos y hechos económicos, ¿estamos de acuerdo? Voy a tratar de darte un ejemplo un poco más explícito a vos, y por favor, Lautaro, respondeme, si es claro, también el resto. Dólar yen, dos monedas de dos países diferentes con diferentes filosofías, idiosincrasias y políticas financieras y económicas totalmente diferentes. Por un lado tenemos a uno de los motores o la moneda o la economía número uno a nivel mundial, Estados Unidos, con su moneda, el dólar, la cual sigue siendo referencia en los mercados, todo cotiza en dólar. Y por otro lado, Japón, con una economía históricamente de tasas de interés cercanas a cero, con políticas monetarias muy conservadoras y con datos económicos con muy pocas variaciones. Esta es la realidad de la situación de Japón histórica. Entonces, mientras los datos del calendario económico en Estados Unidos golpean al dólar y gran cantidad de los mercados, los datos de Japón te diría que casi no mueven al mercado, casi no mueven a su moneda, pareciera a propósito. Claramente, la entidad bancaria, el Bank of Japan,
tiene intervenciones importantes en el mercado y también, en modo de referencia histórica, es una de las entidades que cuando da sus publicados no da ni la hora, y cuando Kuroda toma el micrófono tampoco precisa la hora, y uno se ha llevado más que una sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando ha pasado sin previo aviso, claramente ha intervenido el mercado y hemos visto recorridos del yen nunca vistos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Primero importante, Lautaro, es que hay una frase que me gusta mucho y la comparto. Mientras el análisis fundamental del calendario económico y todos los datos y hechos que afectan a la economía es el vehículo, el análisis técnico es ni más ni menos que el conductor, el piloto. ¿Esto qué quiero decirte? Con herramientas técnicas, con price action, con lo que sea, detrás vos podés visualizar en base al comportamiento del movimiento del precio si está al alza o está a la baja y si la tendencia está clara, definida o no. Entonces, en el tiempo he visto que no hay dato económico por sí solo que cambie una tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es cierto que en el tiempo explican la causa del movimiento. Pero vuelvo a este ejemplo que quiero dárselos a todos. Supongamos que podemos armar un modelo matemático con todas las variables que mueven la economía de Japón y todas las variables que mueven la economía de Estados Unidos. Pongan la que quieran, la decisión de tipos de la Reserva Federal, ventas minoristas, mayoristas, tasa de desempleo, todos los datos que ustedes quieran y juntan 10 de cada uno. Después van a tener que acercarles un peso relativo a cada dato, porque lógicamente no todos tienen el mismo impacto. Hay informes y datos económicos que mueven un tercio, un quinto de lo que mueve otro. Entonces, vamos a suponer que hicimos ese trabajo y nos salió perfecto. Lo analizamos en base a los últimos 7 años y más o menos lo encontramos. ¿Quién dice que esa variable hoy por hoy tiene el mismo peso específico que en el pasado? ¿Qué pasa ahora que ha cambiado el paradigma con el coronavirus o el COVID-19, como dicen a nivel internacional? ¿Pesa tanto el dato de empleo o no pesa? ¿O pesa más en forma relativa? Porque la economía el daño es a nivel mundial, no de una sola entidad. Entonces, cuando empieza a sopesar este modelo tan complejo, llegamos a un fin sin fin. Y a esto quiero comentarte. Espero no verlo mareados, si no me lo dicen. Pero cuando uno trata de encontrar una explicación solo y pura y exclusivamente en un dato publicado del calendario, créanme que no la van a encontrar. Perfecto. Aquí me dice José, de los hechos delictivos en Estados Unidos. Y la realidad es que es un dato durísimo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Es durísimo. Y seguramente para mí es mucho más duro lo que está sucediendo ahora entre el COVID y lo que está pasando, ¿sí?, en este momento tras estos hechos raciales que los efectos hipotecarios del 2008, que hubo una crisis nunca vista. Para mí es mucho más fuerte. Sin embargo, claramente acá tenemos otro ejemplo de que muchas veces los hechos no se ven reflejados en tiempo y forma en los mercados. Hay una gran frase que utilizamos los que operamos mercados, es que la irracionalidad de los mercados muchas veces tiene tiempos y consecuencias mucho mayores de lo que puede resistir nuestra cuenta. Y esto es así. Es muy probable que el mercado corrija o tenga una importante caída. No, me refiero al mercado de rentas, al mercado de acciones, a los índices, pero sin embargo, quizás no empiece ya, empiece dentro de unas semanas, dentro de unas horas o dentro de unos días. Eso es lo más difícil de conocer. Bien, vuelvo a más preguntas. Agradezco a todos los que van diciendo que me escuchan bien. Seguramente era alguna de las personas. Acá me vuelven a decir que está confirmado que me escuchan bien. Perfecto, me alegro. Y espero que me hayan escuchado la explicación que les quise dar recién. Quizás fue un poco compleja para mucha gente nueva, pero me fue interesante que ustedes la tengan, porque todos los que están acá de alguna manera u otra tratan de predecir el comportamiento de un activo, sea de un par de monedas en Forex o de una acción o de un índice o de un metal. Y la realidad es que uno en este mundo de información que es excesiva, trata de elegir qué son las cosas que lo mueven, que lo han movido y probablemente lo vuelvan a mover en el futuro. Por eso me parece muy importante, porque muchas veces entra uno en un océano que claramente se pierde.
un océano de información que por haber tanta cantidad, tanto caudal, uno se ve perdido y en esa pérdida, lógicamente que se ahoga. Bien, perfecto. Acá me dicen si podemos tener el webinario para bajarlo. A todos aquellos nuevos y mucha gente quizás que es la primera vez que se conecta, en el canal de YouTube de Molefex, luego voy a compartir los datos, lo que hacemos es guardar las grabaciones. La vez pasada tuvimos un pequeño problema, esta vez esperemos que no, parece ser que la grabación está funcionando de forma correcta, así que una vez finalizado lo estaremos subiendo al canal de YouTube de Molefex y ustedes pueden visitarlo, pueden suscribirse o en caso contrario, si tienen un inconveniente, nos pueden enviar un correo. Bien, ahora que lo dice, me pregunta Dupino, me comenta, los otros países también publican su tasa de desempleo. Veo que se da mucho peso a los Estados Unidos. Sí, el mundo cotiza en dólares. Es así, el mundo todavía cotiza dólares. Se dejó el patrón oro, perdón, hace un importante tiempo. Algunos van a recordar la famosa dos palabras Bretton Woods o el Tratado de Bretton Woods, y bueno, hay una parte interesante para los que hablan y les gusta leer de historia, pero hoy por hoy el mundo cotiza en dólares, el crudo está en dólares, los commodities están en dólares, el oro cotiza en dólares. Y lo que sucede en Estados Unidos afecta a los mercados financieros a nivel mundial. Ni hablar los latinos, estamos de acuerdo, ¿no? Que cuando algo pasa, estornuda a Estados Unidos y nosotros tenemos un infarto, ¿no? Como decimos aquí en Argentina. Aquí me dice Lautaro, muchas gracias, comparto. Solo me sorprendió que con tantos datos negativos una economía lineal como la de Yen no se generen movimientos bruscos sobre el dólar y no lograba entender el por qué. Déjame decirte, Lautaro, que esto es histórico. Esto es histórico. Esto es histórico. Si lo ves en los últimos 16, 18 años, solo los anuncios del Banco Central del Banco Central de Japón, del Bank of Japan, ha tenido impactos importantes en el yen, si no, pareciera que no se afecta. Bien. Aquí, ¿cuál grabación se sube? Todos estos webinarios los estamos subiendo, todos. Espero subirlo en el día de hoy, así ya lo tienen aquellos que no pudieron asistir. Todos se suben en el canal de YouTube. Aquí me dice Julio, lo que pasa en China, ¿no afecta a los mercados financieros? Sí los afecta, pero no a todos los instrumentos. Esto es algo importante que también le quiero contar a todos ustedes. No todos los instrumentos se ven afectados de la misma manera. Las monedas de una manera, los índices de otra, los commodities de otra. ¿Sí? Eso es así. Y lo que pasa en China sí afecta, pero si lo vas a apreciar y lo vas a ver, son mínimos los movimientos respecto a todo lo que sucede en Estados Unidos. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, bien todos los comentarios. Lo que hacemos en esta tercera parte, ¿sí? Entrando en esta cita semanal, la cual hay una gran cantidad de gente en el día de hoy y ojalá se siga incrementando semana a semana, y aquellos que están repitiendo, les agradezco, después me compartan críticas y comentarios que siempre ayudan a hacerlo de una manera más cercana a ustedes. En esta última parte nos vamos directamente a los gráficos y trazamos escenarios en algunas paridades de monedas, algunos activos. Acá es cuando les pregunto si quieren que analicemos algún par en principal, alguno de los pares que ustedes están operando en lo que es Forex, también algún activo o algún commodity o algún índice. Mientras van acercando algunos comentarios, me voy directamente a los gráficos y vamos a ir observando y comenzando con algunos de ellos. Bien, perfecto. Vamos a comenzar con nuestra querida libra esterlina. ¿Por qué? Porque vuelven los rum y vuelven los ruidos desde Reino Unido y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque el COVID ha borrado el Brexit, pero sin embargo el Brexit fue algo nunca visto y que destruyó la libra, la hizo caer a niveles nunca vistos, y a partir desde allí no hemos visto sus recuperaciones. Entonces, una libra cotizaba en el 2008, 2009 cercano a los $2, ahora está por encima de 1,21. Esto años atrás parecía que era casi imposible. Sin embargo, lo que estamos apreciando claramente en la libra, ¿sí? Es que está rangueando, como le llamamos los traders, está claramente en una zona en rango, que
tiene un foco en 1.20. ¿Estamos de acuerdo? 1.20 es importantísimo nivel de soporte. Lo ha quebrado por unos pips, ha vuelto a recuperar. 1.20 es clave. ¿Y por qué me voy a gráficos semanales? Para que vean claramente el comportamiento de la libra, y ahora gráficos mensuales, gráficos, ¿sí?, que nos muestran el comportamiento de la libra. El escenario es bajista en gráficos mensuales, máximos descendentes nos marcan claramente cómo ha caído la libra esterlina, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rebotes en la zona de 1.20 la ha fortalecido. Tenemos una muralla en 1.20, claramente al Banco de Inglaterra no le interesa que la libra baje de estos niveles de precio, y más allá que algunos dirían, pero les conviene tener una libra baja, Reino Unido ha sido una potencia, lo va a seguir siendo independientemente de lo que suceda, y más allá que va a tener un daño económico, claramente es Reino Unido, y 1.20, digan lo que digan, lean lo que lean, hoy, por lo que nos muestran los gráficos, es fuertísima zona de soporte. Mientras no se supere nuevamente, hoy todo se pone para arriba. Y ahí sí nos vamos en gráficos menores. Fíjense que empezó a tener, de alguna manera, movimientos un poco más amplios la libra esterlina, y me está marcando hoy por hoy un recorrido un poco mayor. Máximos cercanos a 1.2630, 1.2640, y como decíamos recién, la zona recontrafuerte en 1.20. Entre 1.20 y 1.26 cotiza la libra esterlina, lo viene haciendo desde aproximadamente fines de marzo, va a cumplir 2 meses de recorridos de ida y vuelta, y si uno tuviese que hablar de la tendencia, es en rango. Por debajo de 1.20 estaríamos considerando un movimiento a la baja, por encima de 1.20 al alza. Siendo así, debemos buscar niveles intermedios, y las zonas intermedias que viene superando es, en caso a la baja, en 1.2360, y luego, siempre por máximos y mínimos históricos que nos va mostrando, la zona de 1.2240, 1.2250. Desde los niveles actuales, el máximo conformado en el mismo día de hoy en 1.25, número de resistencia psicológico, y posteriormente en 1.2570, son las zonas de resistencia a tener en cuenta. Dicho esto, esperamos un posible movimiento al alza en las próximas horas de la libra esterlina, con claro nivel en 1.2630. Como han visto recién en el calendario económico, la libra esterlina no tendrá datos de relevancia desde Reino Unido en esta semana. Atentos a si hay algún movimiento respecto a negociaciones con el tema de Brexit, que ha vuelto, y algunos medios de información han empezado a divulgar cierta información respecto a que vuelve el Brexit en escena. Pero por lo pronto, libra en rango, mientras que no supere la zona de 1.2630. Bien, perfecto. Excelente. Vamos a otra de las paridades. Vamos a ir analizando por lo menos las principales, que hace que, por lo que veo, la mayor cantidad de personas están acercando sus consultas. Y nos metemos de lleno en el euro dólar. Otro par que, fíjense los movimientos, y ahí tenemos de alguna manera más o menos establecidas las zonas, ya los van a ver en gráficos menores. El euro dólar también se ha aplanado. Se ha aplanado. En este caso, la zona fuerte es 1.0770. La tenemos aquí marcada y la vamos a ver un poquito mejor en gráficos menores. La voy a poner de un color un poquito más fuerte. 1.0770, y aquellos que me dicen que es un soporte, es una zona de equilibrio. Todos los que vendieron, más allá que lo pasó transitoriamente, dejaron de vender en la zona 1.0770. Fíjense en gráficos semanales, 1 semana, 2 semanas, 3, 4, 5, 6, 7 semanas que no ha podido superar. Y hubo 2 semanas que superó, y obviamente que formó un mínimo no visto en años y en años, salió de vuelta disparado al alza la semana siguiente. Entonces, no confirmó en gráficos mayores, nos referimos en gráficos mensuales, el quiebre de esta zona en 1.0770. Ahora bien, vamos en gráficos más cercanos para analizar el comportamiento en las próximas horas y en lo que resta de la semana. Si nos ponemos en día, ha quebrado la zona de 1.09, o vamos a ser un poquito más claros para que lo vean, en 1.10.
Como la libra tiene 1,20, el euro tiene 1,10. En este caso, quebró 1,10, fuertísimo nivel de resistencia psicológico, y se fue a la suba. ¿Y a dónde subió? Vaya que Charles Dow tiene razón en su postulado que el mercado tiene memoria. Y claramente, ¿sí? Fíjense cómo el 26 de marzo pasado marcó un máximo en donde en este momento volvió a marcar en la zona de 11.50, 11.60. Esa zona de 11.50, 11.60 es muy fuerte nivel de resistencia que se extiende hasta 11.80. Tenemos unos 40 pips de fuertísima congestión. Y como pueden ver en zona amarilla, ahí tenemos un nivel ¿de qué? De línea directriz bajista, línea de velocidad en gráficos semanales. La línea tendencial pasa por encima, mucho más arriba, en 1.1540, 1.1550. Niveles no vistos en muchísimo tiempo. La línea de velocidad está pasando en este momento desde 1.1140 hasta un poquito más arriba, 1.1160 aproximadamente. Entonces, entre 1.1150 y 1.1180, para darle mayor amplitud, se extiende una zona de máximos y mínimos y de congestión de las últimas semanas y meses, podríamos decir desde fines del 2019, que ha detenido las subas y lógicamente es el escollo a vencer. Recién por encima de 1.12, para darle un poco más de margen de maniobra, nos ponemos al alza. Por lo pronto, hoy está en un escenario bajista dentro de una zona de consolidación. Repetimos, euro en tendencia bajista semanal, con las últimas jornadas diarias en un claro rango desde fines del año pasado, con máximos y mínimos muy claros. Resistencia a considerar entre 1.1150 y 1.1180. Decíamos recién, importante nivel de congestión que encontramos aquí, y lo vamos a marcar con un claro rectángulo. Solo por encima de 1.1220 podemos ver una recuperación mayor del euro. Por lo pronto ha subido una buena cantidad de puntos. Aquellos que siguen los patrones chartistas, acá podemos ver un hombro, un cabeza y hombro, un patrón de cambio de tendencia en gráficos de 4 horas, que estaría cumpliendo su objetivo cerca de la zona actual donde está llegando, por lo cual está entrando en zona de desaceleración y congestión. Por encima de 1.12 nos ponemos alcista. Por lo pronto, si no, deberíamos ver un retroceso. ¿Con qué zonas? Desde el 1.1130 actual que está cotizando, en 1.1090 y 1.1060 serían los siguientes soportes. Vuelvo a las preguntas, que quedan sin voz. Aquí me preguntan, bueno, el euro dólar, son varias personas. Por favor, aquellos que estuvieron visualizando, atentos, preguntas sobre la libra dólar, del euro dólar, antes de pasar al otro activo. Mientras tanto, Paula me pregunta qué relación existe entre el oro y el dólar. He leído cosas contradictorias y no tengo claro su relación. Lo que pasa es que en realidad te voy a dar esta explicación y quizás tú puedes guiar tu búsqueda de información, Paula. Por un lado, es que el oro es un activo de refugio. Entonces, en momentos de incertidumbre, independientemente de cómo se comporte el dólar, suele subir su precio y se fortalece. Por otro lado, lógicamente, cotiza en dólares. Entonces, en momentos habituales o relativa normalidad en los mercados, cuando pierde el valor el dólar, lógicamente que el oro pierde valor. Pero te vuelvo lo mismo. Por un lado es utilizado como activo de refugio y se explica en momentos de incertidumbre. Y por otro lado, lógicamente, está atado al dólar porque cotiza en dólares. Aquí David nos pregunta que la semana pasada, unas semanas, hablamos sobre la plata. Sí, es otro activo también considerado refugio. Muchas veces se dan movimientos similares entre el oro y la plata, pero en realidad son dos activos que responden como refugio en momentos de incertidumbre. Bien, perfecto. Bien, ¿dónde puedo ver la clase grabada? En el canal de YouTube MOLFX, Carlos. Karina, Martín, sí que me van preguntando desde YouTube. Los invito a suscribirse y por favor acercar comentarios positivos, negativos, neutrales. Son bienvenidos. MOLFX es nuestro canal. Bien, perfecto.
Excelente. Aquí me preguntan del dólar canadiense. También, bueno, vamos a ir a otros activos y luego vamos a pasar al dólar canadiense, si me permiten. Pero son varios los que siguen el oro, son muchas las preguntas que también recibimos del oro y entonces nos vamos a centrar un ratito en el oro. Fíjense algo en el oro que está sucediendo en este momento. Voy a sacarle algunas cosas porque había quebrado una especie de triángulo, pero fíjense que si yo tengo que analizar claramente, y esto es excelente, el oro está al alza. Claro que está al alza, pero uno cuando analiza un activo, yo suelo recomendar que vean su historia. Estamos en gráficos mensuales. Lo hemos repetido en momentos anteriores. Desde el 1997, 98 hasta el 2010, fíjense lo que fue el oro. 2011, vamos a decir exactamente. Claro movimiento alcista. Después un ida y vuelta, y luego de ese ida y vuelta, a partir del 2012, retrocede. Cede posiciones. Pero lo que ha mantenido históricamente, como hablan varios en los libros, es su tendencia alcista. Hubo una corrección importante, pero mantuvo su directriz alcista de mínimos ascendentes. Los que vemos chartismo detectamos en esta reversión un cabeza-hombros múltiples, que esto que estamos observando aquí, lo podríamos visualizar a partir de una cabeza que es el mínimo inferior aquí, y lógicamente que tenemos en estos picos hombros. Vamos a cambiar de color. Quisieron cambiar la dirección. Y luego tenemos aquí cambio de dirección de cada vez que pasaba el tiempo formar nuevos mínimos, esos mínimos eran ascendentes. Acá cambia la dirección y aquí podríamos trazar de alguna manera el neckline, la zona de cuello. Para los que están recién introduciendo, y por eso me tomo el trabajo para mostrarles de alguna manera cómo se traza esta formación de cabeza y hombros múltiples, que tiene varios intentos hasta que va revirtiendo. Esta es una clara formación explicada por la psicología de masas, que también lo vimos el otro día, donde el mercado intenta caer, pero no lo puede hacer, va agotando su momentum y comienza a cotizar en dirección contraria hasta que quiebra esta zona de cuello, y a partir de que quebró esa zona de cuello empezó a la suba. Entre 1360 y la zona de mínimos aproximadamente en 1050, tenemos unos $300, estaríamos encontrando desde 1350, ¿sí?, unos $300, 1650, 1670 su primer objetivo, por lo cual ya superó ese objetivo, que es la altura entre su zona de cuello y la altura de su cabeza. Entonces, en base a esta formación, el oro estaría ya en zona de su primer objetivo. Luego, muy cerquita, le queda la zona de 1800, que es una importante zona de resistencia psicológico, y luego sí, ya ir a los máximos históricos del oro en 1890. Si lo vemos desde el punto de vista fundamental, encontramos argumentos en toda esta incertidumbre a nivel mundial que deberían dar un impulso al alza al oro. Esto si sumamos también las tensiones de China y Estados Unidos, que las dejamos un poco de lado también ahora. Pero hay podríamos decirles, chispas por varios lados y de varios lados, lo cual podrían incendiar o prender una fogata muy grande, y en caso de darse y hablar de incremento de incertidumbre, el oro subiría. Zonas siguientes, superados los máximos anuales en 1750, 1800. Nuestra zona de objetivo es 1800, y superado 1800 tendríamos que ir a 1990, $2000 la onza, que también podría seguir subir en este escenario. Por lo pronto, desde el punto de vista técnico, entendemos que empezó a cotizar dentro de una zona muy fuerte de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entre estos 1770, 1800 y 1720. Deberíamos y podríamos ver una extensión de este recorrido de consolidación de ida y vuelta dentro de una tendencia alcista mayor. Síntesis. El oro está en alza. ¿Sí? Datos malos para la economía mundial de incertidumbre argumentan la suba. Por encima de 1755.60 nos ponemos alcista, objetivo 1800. Por debajo de los 1700, 1680 y 1640 serían los siguientes niveles de soporte a considerar. Espero haber sido claro. Preguntas,
oro, libra, eurodólar. Excelente. Aquí me dice María Palacio, o sea que el eurodólar cambiará de tendencia alcista a bajista. No, lo digo de otra manera, María. El euro está a la baja en gráficos mensuales, está dentro de una zona de consolidación y en el corto plazo extendió su corrección. Pero hasta por encima de 1.1220, nosotros estamos todavía en tendencia bajista mayor dentro de un movimiento en rango. Bien, no está alcista más allá que haya subido en los últimos días. Está corrigiendo al alza, importante. Veo que tus análisis no ocupas indicadores, me dice Julio. Sí los ocupo, están debajo. Algunos son para analizar el mercado, otros son para toma de decisiones. Claramente estos indicadores, como estamos viendo por debajo, tienen diferente tipo de aplicaciones. Lo que solemos hacer en nuestros cursos es que tratamos de que conozcan la naturaleza de cada indicador. En este momento están con el oro de fondo y van a ver el MACD y el RSI. Uno es indicador de tendencia y de inicios de ciclos, el otro es indicador de fuerza relativa del mercado. Entonces, en estas charlas o en estos seminarios, que suelen tener contenidos básicos intermedios con mucha gente que recién arranca, tratamos de no darles mayor información, pero están por algo, tienen su razón y nos ayudan a tomar decisiones. Por eso es que las explicaciones que trato de darles simplemente buscan tratar de no incorporar más información de la que ustedes tienen. Página de YouTube, Gabriela para ti, MOLFX. Vamos pasando, así ya te dejo todos los datos a ti y a todos los que me preguntaban recién. Nuestra página es www.molfx.com y el canal de YouTube, en YouTube MolFX, o lo buscan dentro del buscador como MolFX, creador de traders, con nuestro isólogo, y ahí lo van a encontrar. Perfecto. Bien. Algunas preguntas más ya sobre el final. Aquellos que quieren acercarme y voy respondiendo. Aquí me dice David, a ver, me dice un poco fuera de contexto, por favor que no sea sobre mi vida privada. Ah, está. ¿En qué afecta el índice dólar a su cotización con el resto de los activos? Porque en este momento está en el valor más bajo desde marzo. Bien, el dólar index no es más ni menos que la cotización del dólar frente a una canasta de monedas, de las cuales el 75% son las principales, la libra esterlina, el yen, el franco suizo, y la siguen el dólar australiano, canadiense y el dólar neozelandés. Bien, eso te diría que engloba la mayor cantidad de monedas. Y lógicamente lo que mide es la fortaleza del dólar versus el resto de las monedas principales. Es un coeficiente muy importante para que nosotros conozcamos la fortaleza o debilidad de la moneda americana. ¿Bien? Perfecto. Bien, me alegra. Bien, ya contestándole a David, sí, por favor, les pido a todos aquellos que le hice preguntas, si fueron respondidas, si han sido claras. Ya estamos medio sobre el final del día de hoy. Una sesión que nosotros vamos a grabar y la vamos a compartir con ustedes en nuestro canal de YouTube, que tiene como objetivo conozcan qué está pasando hoy, cuáles son las noticias del calendario económico que entendemos más relevantes para la operatoria y lógicamente tratamos dentro de este tiempo reducido compartir nuestro escenario y zonas claves para la operatoria de uno de los principales activos, como fue hoy la libra esterlina, el euro dólar y también el oro, ¿sí? Ni más ni menos que un importante activo a considerar. Me voy despidiendo, les voy agradeciendo a todos ustedes que hayan estado presentes hasta este momento. Deseo de lo más íntimo y como suelo decir, se hayan llevado aunque sea una herramienta, una noticia, una información que les haya a ustedes colaborado en este webinario y demás está decir que hayan podido cumplir ese objetivo que vinieron a buscar. Quedan nuestros datos de contacto, les dejo un fuerte y cordial saludo, muy buena semana de trading a todos ustedes.